Buenas tardes. Este es el 11º encuentro del grupo de lectura y estudio dirigido a militantes. Hoy nos toca trabajar con los capítulos 7 y 8, la tasa de plusvalor y la jornada laboral. Para lo cual tengo unas placas. En el capítulo 5, titulado Proceso de Trabajo y Proceso de Valorización, vimos estos tres elementos: trabajo como actividad orientada a un fin, los objetos de trabajo, la naturaleza bruta, las materias primas, es decir, aquellos materiales preelaborados que ingresan al proceso de trabajo, y los medios de trabajo como tercer elemento, las herramientas, las máquinas, los edificios, los medios de transporte y comunicación, los animales. Los objetos de trabajo y los medios de trabajo componen los medios de producción. Y los tres elementos juntos, es decir, medios de producción más el trabajo como actividad humana orientada a un fin, componen las fuerzas productivas de una sociedad. Hasta ahí lo que vimos en el capítulo 5. Acá está la resolución que hizo Boris del ejemplo que ofrece Marx de la producción de hilo. Y en el capítulo 6, capital constante y capital variable, vimos que el capital constante es aquella parte del capital que no modifica su magnitud de valor en el proceso de producción, es decir, se mantiene constante, o en todo caso, en el desgaste de ese capital, lo que ocurre es una transferencia, una conservación de valor en los productos finales del proceso de producción. Y el capital variable, que sí cambia su valor durante el proceso de producción. Y ahí puse una cita que está en la página 252 de la edición del Capital que estamos trabajando, que dice: el capital variable reproduce su propio equivalente y un excedente por encima del mismo valor, el plusvalor. Esta parte del capital se convierte continuamente de magnitud constante en variable. Estos dos conceptos, capital constante y capital variable, forman la cara, desde el punto de vista del proceso de valorización, que se completa desde el punto de vista del proceso de trabajo con medios de producción y fuerza de trabajo. Y en forma de columna puse con azul que medios de producción, es decir, el capital constante, son los factores objetivos, mientras que los factores subjetivos, así los llama Marx, son la fuerza de trabajo, que desde el punto de vista del proceso de valorización es el capital variable. Estos conceptos de repaso nos sirven para llegar al capítulo 7, que tiene unos cuantos ejemplos con precios en libras y chelines y peniques que puede resultar un poco difícil de entender, más que nada porque no es un sistema decimal el de los chelines y los peniques, y entonces a veces uno se confunde. Pero lo importante acá, más que los ejemplos que están para ilustrar los conceptos, son los conceptos. Y tenemos unas siglas con las que vamos a ir trabajando de ahora en adelante en el libro, que son la de la C mayúscula como capital adelantado o capital inicial, que equivale a la suma del capital constante y el capital variable. Es decir, el capital adelantado es la guita que pone el capitalista al inicio del proceso de producción. Ahora bien, el capital incrementado o capital final, el que resulta al final del proceso, al final del ciclo. Ese ciclo puede ser una jornada, un mes, un año, depende de cómo se quiera hacer el balance, o mejor dicho, depende del momento en el que se ingresa la materia prima al proceso, se elabora y sale el producto final.
El capital incrementado, capital final, equivale a el capital constante más el capital variable más el plusvalor. Ese incremento que, como venimos viendo, solo puede provenir de la fuerza de trabajo. En el texto, entonces, nos aparece la tasa de plusvalor, que acá representamos con esta P', como el resultado del plusvalor sobre el capital variable. Si llamamos tiempo de trabajo necesario a la parte de la jornada laboral en que se reproduce el valor de la fuerza de trabajo, es decir, la parte en la que alcanzamos el valor de la canasta necesaria de consumos para que el trabajador vuelva al día siguiente con sus energías renovadas para seguir trabajando, y llamamos tiempo de plus trabajo al resto de la jornada, tenemos dos cosas, según el texto, que ahora vamos a ir al texto. Primero, que esta fórmula de la tasa de plusvalor, de plusvalor sobre capital variable, es igual a plus trabajo sobre trabajo necesario, siendo la tasa de plusvalor la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo. Esto es casi textual del capítulo 7 del Capital. Y surge también, si asumimos esta premisa, que el plusvalor solamente es el coágulo u objetivación del tiempo de plus trabajo. Acá agregué la tasa de ganancia para ver la diferencia en una fórmula. Esto es lo que está calculando Marx, haciendo un cálculo. Él dice, vamos a analizar de manera pura el proceso, y por eso deja de lado el capital constante, porque solamente, no crea valor el capital constante, sino que en todo caso transfiere valor. Y en cambio la tasa de ganancia, que es la que calculan los capitalistas, sí incluye el capital constante, y por eso da un porcentaje mucho menor. Y es el número a partir del cual Marx va a mostrar cómo lloran los capitalistas por la pérdida de la 11ª hora. Acá ya paso a la 8ª, sí. Así que vamos a ir al texto. Bueno, capítulo 7, la tasa de plusvalor, el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Esto es lo que vimos recién. En la página 258, en este párrafo que recuadré con color rojo, leemos qué dice. Leo todo y después me detengo en lo que me parece importantísimo de estas páginas. En el proceso de producción mismo hace su aparición, en lugar de las 90 libras adelantadas, la fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma. La fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma. En vez de trabajo muerto, trabajo vivo. En lugar de una magnitud estática, una fluente, o bien una magnitud variable donde había una constante. Fíjense cómo se podría armar un cuadro con dos columnas y poner de un lado los movimientos estáticos y del otro lado de un lado los términos relativos a lo estático y del otro lado los términos relativos a lo dinámico. De un lado el flujo, del otro lado lo quieto, de un lado lo vivo, del otro lado lo muerto, de un lado lo variable, del otro lado lo constante, para dar cuenta de dónde está la instancia que crea valor, ¿no? Es el que se llama trabajo vivo, que ahora en la jornada de trabajo lo vamos a tomar para ver la metáfora del vampiro. Continúo. El resultado es la producción, el resultado es la reproducción del capital variable más el incremento del capital variable. Desde el punto de vista de la producción capitalista, todo ese tránsito es el automovimiento del valor, constante en un principio, que ha sido convertido en fuerza de trabajo. A él se le acreditan el proceso y su resultado. Por tanto,
Si la fórmula de 90 libras de capital variable o valor que se valoriza a sí mismo aparece como contradictoria, no hace más que expresar una contradicción inmanente a la producción capitalista. Y lo que me interesa destacar acá es este concepto de automovimiento del valor. Y remito a las páginas que ahora vamos a ver, 186.7, 188.9 y 236. Y ahí vamos a ir, 186, 187. A ver qué tan rápido. Oh, me pasé. 186. En la página 186 tenemos este párrafo que dice: en su condición de vehículo consciente de ese movimiento, el poseedor de dinero se transforma en capitalista. Su persona, o más precisamente su bolsillo, es el punto de partida y de retorno del dinero. El contenido objetivo de esa circulación, la valorización del valor, es su fin subjetivo, y solo en la medida en que la creciente apropiación de la riqueza abstracta es el único motivo impulsor de sus operaciones, funciona él como capitalista, o sea, como capital personificado, dotado de conciencia y voluntad. Nunca, pues, debe considerarse el valor de uso como fin directo del capitalista, tampoco la ganancia aislada, sino el movimiento infatigable de la obtención de ganancias. Este afán absoluto de enriquecimiento, esta apasionada cacería en pos del valor de cambio, es común a capitalista y atesorador, pero mientras el atesorador no es más que el capitalista insensato, el capitalista es el atesorador racional. La incesante ampliación del valor a la que el atesorador persigue cuando procura salvar de la circulación al dinero, la alcanza el capitalista más sagaz, lanzándolo a la circulación una y otra vez. Aquí tenemos un párrafo que no solo expone ese, ese automatismo, ese automovimiento de valorización del capital que se valoriza a sí mismo, sino que señala también que el capitalista es la conciencia y la voluntad del capital. En ese sentido es capital personificado, porque su finalidad subjetiva, la de acumular y acumular y acumular, eh, no es más que el interés impuesto por la lógica misma del capital. El movimiento infatigable de la obtención de ganancias, ¿no? Es el capitalista como un cazador de valor de cambio. ¿No? No le importa en absoluto el valor de uso de los productos que vende, el capitalista es un cazador de valor de cambio. Y en las páginas siguientes, es más explícito esto todavía, porque allí aparece el sujeto automático, leo los pasajes. El valor pasa constantemente de una forma a la otra sin perderse en ese movimiento, convirtiéndose así en un sujeto automático. Si fijamos las formas particulares de manifestación adoptadas alternativamente en su ciclo vital por el valor que se valoriza, llegaremos a las siguientes afirmaciones. El capital es dinero, el capital es mercancía, pero en realidad el valor se convierte aquí en el sujeto de un proceso en el cual, cambiando continuamente las formas de dinero y mercancía, modifica su propia magnitud en cuanto plusvalor se desprende de sí mismo como valor originario, se autovaloriza. El movimiento en el que agrega plusvalores, en efecto, su propio movimiento y su valorización, por tanto, autovalorización. Y aquí también dice que es sustancia en proceso. Bueno, todas maneras de describir, maneras bastante nítidas, bastante claras y precisas de descripción del capital como un proceso de autovalorización, un proceso objetivo que funciona al margen de las intenciones individuales de los individuos capitalistas. Entonces, cuando vemos a dirigentes de izquierda decir que eh, el, la,
la inflación es producto de la avaricia de los capitalistas, no entendemos en qué sentido esos dirigentes se inscriben en la tradición marxista. Y la otra página era la 236. 236, gracias. El segundo párrafo de la página 236, el que comienza diciendo al transformar. Leo ese párrafo. Al transformar el dinero en mercancías que sirven como materias formadoras de un nuevo producto o como factores del proceso laboral, al incorporar fuerza viva de trabajo a la objetividad muerta de los mismos, el capitalista transforma valor, trabajo pretérito, objetivado, muerto, en capital, en valor que se valoriza a sí mismo, en un monstruo animado que comienza a trabajar cual si tuviera dentro el cuerpo del amor. Esta noción, este término, monstruo animado, es el que me llevó a hacer rimar los otros pasajes, que bueno, si los pueden marcar les van a resultar muy útiles cuando tengan que en algún momento de sus vidas revisar este texto para acceder a estas descripciones del capital como proceso, como sujeto automático, como monstruo animado, como sustancia que es sujeto del modo de producción capitalista, el proceso de producción capitalista. Y ahora vaya a saber uno dónde estábamos. 258. Ahí está. Este automovimiento del valor. Eso me parecía importante destacar. Y de estas páginas, bueno, la nota al pie que está en la página 259, me parece llamativa porque remite a una tradición de filósofos materialistas como Lucrecio para observar que de la nada, nada proviene. La crítica a cualquier creacionismo y la formulación del marco de problemas desde un materialismo radical a la vez que elemental, ¿no? De la nada, nada viene. En la página 260 y 261 es que aparecen el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de plus trabajo. Son dentro de la jornada laboral, la parte de la jornada en la que se crea un valor equivalente al valor de la fuerza de trabajo y la parte de la jornada que excede ese límite del equivalente y que es la que se queda el capitalista, ¿no? Mediante el uso, mediante el consumo de la fuerza de trabajo del obrero. Y no sé si había otra cosa importante en este capítulo. Bueno, leo esta suerte de recapitulación que hace al final de la página 267. El texto dice: vimos antes que el valor del hilado era igual a la suma del valor nuevo generado en su producción más los valores ya preexistentes en sus medios de producción. Ahora se ha puesto de manifiesto cómo es posible representar los elementos del valor del producto, funcional o conceptualmente diferentes, en partes proporcionales del producto mismo. Esta descomposición del producto, del resultado arrojado por el proceso de producción, en una cantidad de producto que solo representa el trabajo contenido en los medios de producción, o parte constante del capital, en otra cantidad que equivale al trabajo necesario añadido en el transcurso del proceso de producción, o parte variable del capital, y en una cantidad, por último, que representa únicamente el plus trabajo agregado en el mismo proceso, o plusvalor,
es algo tan sencillo como importante y así lo pondrá de manifiesto su aplicación ulterior a intrincados problemas aún no resueltos. Que dejamos señalado este pasaje porque es la síntesis del procedimiento de descomposición que realizó en los ejemplos que dio hace un rato y que seguramente veremos en algún momento o no. No sé si esto después reaparece recién en el tercer libro del Capital. No, quería preguntar, digamos, entiendo el análisis que hace en cuanto a que el capital constante solamente transfiere su valor a través de la fuerza de trabajo y que el capital variable es el que valoriza el capital, ¿no es cierto? Y que del resultado del plusvalor y del tiempo necesario surge la tasa de explotación. Ahora bien, digamos, si me voy para otro lado, vos decime y la dejamos, ¿no? Dale. En estas circunstancias actuales, en donde es una percepción, pero al asalariado no se le paga, parece una contradicción, ¿no? Una paradoja, pero ni siquiera lo que requiere para su reproducción de fuerza de trabajo, porque, o en todo caso, si se lo paga, el salario que recibe cada vez alcanza menos para acceder a otra cosa que no sea lo estrictamente elemental en la vida. Eso implica, y sobre todo a partir de un dato que surgió en estos días sobre las ganancias de las principales empresas en la Argentina. Eso sugiere que hay una tasa de ganancia extraordinaria o muy superior a otros momentos y además hay una tasa de explotación mucho peor que en otras circunstancias. Yo tiendo a pensar eso último que decís, porque en efecto a buena parte de la clase obrera en Argentina se le paga por debajo de los niveles de reproducción de la fuerza de trabajo. Que sería la canasta básica, digamos. Exacto, exacto. Que es la manera además que tiene, digamos, el capitalismo argentino de resolver las crisis, generalmente, o sea, es reduciendo el costo laboral. De ahí todas los tejes, manejes y las luchas en relación a la regulación del trabajo. La reestructuración capitalista de los años 90 fue una de esas maneras más claras y más brutales de abaratar la fuerza de trabajo en Argentina. Así que sí, tendríamos que ver, porque es curioso, porque por lo menos en el momento de la argumentación que estamos en el libro, Marx dice que hay un límite para la explotación. Sí, sí, sí. Entonces, uno le diría, vení, mirá acá. Claro. Sí, sí. Después podemos. Adelante, Marita. Después podemos avanzar con ese problema en autores que lo estén trabajando en la actualidad. No, me quedé pensando en lo que dijo Edgar, y que contraponiéndolo con lo que hablábamos con Alejandro al principio, con esos ejemplos que se parecen mucho más crudos a lo de la realidad actual, cuando uno conversa y expresa la plusvalía en estos términos, está matizado por el desarrollo tecnológico al cual se puede acceder o a determinados nivel de confort que en otros momentos no se podía acceder directamente porque las fuerzas productivas no estaban desarrolladas, pero que la explotación continúe intensificándose en los términos en que está analizada en el Capital. Y la intervención de Edgardo me hizo pensar en eso mismo, que es no sé cómo llamarlo, es un problema al conversar con personas que no tienen en cuenta
la teoría de Marx y cómo transmitírsela. Entonces dice, no, pero antes era mucho peor todo. Entonces, bueno, vendría a ser con toda esta cuestión de que la pobreza es histórica, ¿no? Claro, y que es relativa Claro, a la capacidad que tiene una sociedad de producir riqueza. La pobreza es relativa a esa capacidad. En el siglo XIX un obrero con reloj era rarísimo. Y ahora lo raro es que un obrero no tenga en su bolsillo una computadora con microprocesadores. Pero eso no lo hace rico ni millonario, en tanto que la sociedad es capaz de producir unos niveles de riqueza tales y ha abaratado tanto el costo por unidad de los microprocesadores que no es tan difícil acceder. Lo que resulta difícil es acceder a otras comodidades y comodidades, confort, a vivir bien, digamos, tener una cobertura de salud, donde si uno se enferma tenga una camilla garantizada. Eso se ha vuelto casi imposible, y más en Argentina. y al mismo tiempo eso conviviendo con niveles de pobreza, los cuales, no sé, en sectores como los nuestros no conviven cotidianamente. Y que todo eso convive, un desarrollo tecnológico impresionante con unos niveles de pobreza en otros márgenes y en otros lugares del planeta también que son increíbles en comparación. Claro, y lo que permite también esta teoría que propone Marx para analizar cómo funciona el proceso capitalista es quitarle quitarle significado moral al concepto de explotación. Porque un obrero puede ganar muy bien y vivir muy bien y ser muy explotado. La explotación no tiene que ver directamente con el sufrimiento del obrero en el lugar de trabajo, sino con el modo en que la clase burguesa se apropia del excedente. Ahí Marita señala en el chat que claro, que por la población sobrante el capital necesita la guerra. Eso es un tema. O sea, hace 35 años más o menos que el capitalismo a nivel mundial no logra despegar una tasa de acumulación como fue en los gloriosos 30 años después de la segunda posguerra, y justamente gracias a que hubo 2 guerras mundiales, ¿no? Eh, y agrega lo de la guerra comercial por los microprocesadores entre Estados Unidos y China. Sí, tenemos, no me acuerdo si 2 o 3 notas en el blog sobre ese asunto de los microprocesadores conectado con el problema educativo de la fuga de cerebros, de cómo países, entre ellos Argentina, que forma gente para trabajar en esas ramas de la industria, de los microconductores y los microprocesadores, y terminan trabajando en otros países. El título de esa intervención que comentabas en el blog, me acuerdo que también, como todo lo que hacen, maravilloso. Creo que era máquinas cada vez más piolas, seres humanos cada vez más brutos, algo así era. Sí, escolares cada vez más brutos, sí. Bien, ahí estábamos entonces con el capítulo 7, tasa de plusvalor, y respecto a el capítulo 8, jornada laboral, que tiene decenas de páginas de historia y de sociología de los comienzos del capitalismo. Yo lo que hice fue copiar un fragmento del resumen que tiene Diego Guerrero. Pasé el PDF a través del grupo de Facebook que armó César. Le volví a escribir a César y no respondió, así que la verdad que no sé qué onda con César. Ahí quedó el grupo que armó. Y lo que resumen esas páginas de la jornada laboral, dice: las luchas inglesas muestran cómo se ha visto siempre al obrero como puro tiempo de trabajo, considerándose pamplinas cosas como
el tiempo para la educación o el desenvolvimiento intelectual, justamente de lo que estábamos hablando recién, o cómo la prolongación antinatural de la jornada laboral, al acortar artificialmente la vida del obrero, ha hecho necesario un reemplazo más rápido de las fuerzas desgastadas, o cómo antes de la legislación tendente a recortar la jornada existieron muchos intentos legales de extenderla, ya que los obreros del período de transición, recién expulsados de la sociedad no asalariada de la que procedían, se conformaban una vez asegurada su subsistencia normal con trabajar 5, 4 o 3 días a la semana en vez de los 6 posibles. Se ilustra también que lo que un economista recomendaba en 1770, casas del terror para hospedar y obligar a trabajos forzados a los pobres, pronto quedó corto, pues la fábrica capitalista demostró que lo ideal resultó pálido comparado con lo real, en un sentido análogo a lo que señalábamos sobre la literatura distópica o incluso las series y las películas distópicas, ¿no? La realidad empalidece a las ficciones. Y se muestra por fin en estas páginas, en el capítulo de la jornada laboral, cómo analizar las leyes inglesas sobre el trabajo de adultos, niños y mujeres de todos estos años, tanto generales como sectoriales, cuando en esa guerra civil entre trabajo y capital uno se coloca inequívocamente del lado del trabajo, ¿no? Es decir, nos dice Diego Guerrero, este texto nos ofrece un criterio de lectura de esas luchas y un criterio de lectura de las leyes. Marx nos ofrece un criterio materialista de lectura para poder pensar nuestro presente, no solamente para poner en crisis el sentido común respecto de los orígenes del capitalismo, sino también para poder ver en qué medida ese criterio materialista de interpretación de las leyes burguesas nos permite hoy intervenir y leer los diarios. Algo que uno de los objetivos de este curso y de los encuentros que hacemos sobre economía, puntualmente, es que los compañeros puedan escuchar un noticiero o leer un diario y saber más o menos de qué se está hablando cuando se habla de economía, porque, claro, se utiliza un lenguaje a veces técnico al pedo, esto nos lo señaló Astarita en el encuentro, ¿no? O si ven esa charla que tiene con un teórico del liberalismo, una muy buena charla, donde Astarita dice, voy a dejar de lado las derivadas y los análisis matemáticos, porque lo que me interesa es la discusión conceptual, la discusión de las bases de este problema. Y si uno más o menos tiene los conceptos fundamentales de la crítica de la economía política, por ahí es cuestión de traducir algún término, ganancia por beneficio o algo así, pero el marco general para una lectura crítica desde el punto de vista socialista de la sociedad actual se configura a partir de la intelección de estos conceptos fundamentales de la crítica de la economía política. Bien, con esto tendríamos los 2 capítulos y lo que podemos hacer es, podemos detenernos en algún concepto, página o pasaje que hayan visto, que les haya llamado la atención o les resulte oscuro o les parezca fascinante, lo que fuere. O si alguien no leyó algún pasaje, por ahí podemos leerlo ahora. Pero las ideas más importantes de estos 2 capítulos están ahí en esos esquemas que vimos al principio, que son más o menos los que aparecen dibujados en el libro, ¿no? Dice Marita, en relación a lo que estamos desarrollando, agrego quién está hablando, qué medio de comunicación, si es La Nación, que es la burguesía, o C5N, que son peronistas. Claro, bueno, yo diría, sí, dos fracciones de la burguesía, ¿no? La que representa La Nación y la que representa C5N, hasta por ahí nomás, porque
como venimos viendo, al burgués no le importa mucho el valor de uso. En este caso no le importa la ideología del medio de comunicación, le importa vender. Y entonces, por ejemplo, los mismos burgueses que crearon el canal de streaming Blender, que es el canal en donde están el comediante Guille Aquino, el comediante Fede Simonetti de País de Boludos, Tomás Rebord, en fin, una camada de jóvenes entre progresistas y peronistas, todos votantes de Massa. Esos mismos burgueses que crearon ese canal, ahora crearon otro que se llama Carajo, lo pueden buscar en YouTube, que es un canal libertario, es un canal de streaming, exactamente con la misma lógica de Blender, pero conducido por libertarios, entre ellos Alex Canilla y Furia, esta muchacha que salió de Gran Hermano, y bueno, y ahí están también el Gordo Dan, en fin, quiero decir, quizá en algún momento los medios eran nítidamente representantes de una fracción determinada de la burguesía, ahora, como lo que claramente importa es el valor de cambio y no el valor de uso, tranquilamente la misma fracción burguesa puede poner dinero en medios ideológicamente adversos. Adelante, Nahuel. Dos cositas. La primera es que coincido con lo que estás diciendo ahí, pero también entiendo que viendo quién habla se puede rastrear más o menos a qué fracción de esos arcos burgueses, más allá del ejercicio de la rentabilidad que buscan atrás, los capitalistas, a qué fracción de la burguesía está respondiendo. No sé si pones la radio de las madres, ve que es más de Cristina. Si pones a los de Navarro, se pasaron con Kicillof. Y así también en el lado de Nación y de la Nación más de Clarín. Exacto. Pero sí coincido que el objetivo es la rentabilidad. Sí. Y la otra, sí, dale. No, y la otra es porque ya me voy a otro tema, vuelvo a lo que ya habías dicho que me quedó picando, que estuvo buenísimo. Entonces, antes de que pases a eso, menciono que la observación de Marita es pertinente si tenemos en cuenta todo esto que estamos señalando y que, por supuesto, la nación va a estar más asociada a las fracciones ligadas al campo, mientras que C5N va a estar más asociado al mercado interno, las pymes, digamos, entonces, en ese sentido, claro, no da todo lo mismo, por supuesto. Seguí, Nahuel, disculpa. No, bien. Y la otra es que quería retomar esto porque a mí también me surgió esa pregunta, lo de cómo se relacionaba con la teoría, con el marxismo, aquella visión subjetivista que vemos en algunos representantes de la izquierda, sobre todo trotskistas, ¿no? Y ahí me preguntaba si ese problema no está en Lenin ya, o sea, si no es una herencia de Lenin del imperialismo, fase superior, cuando ahí hace pie en el monopolio y eso abre paso a una visión subjetivista, que tengo entendido, ahí no llegué, pero tengo entendido que después como que se arrepiente o revé su planteo, según lo que le escuché hasta ahorita también que hizo esa observación. O sea, si no está afincada también en otro de los pilares del marxismo, esa reproducción que vemos hoy en algunos políticos que son del arco de la izquierda o del marxismo por integrar el trotskismo, ¿no? Sí, Pi. No, yo quería agregar, aprovechando que justo Nahuel estaba tomando algo de lo que plantea el arco de la izquierda, que cuando leía sobre la jornada, la composición de la jornada laboral, pensaba que esta consigna, cuando la consigna no va acompañada de un planteo firme y concreto de que lo que hay que modificar en absoluto son las relaciones sociales del modo de producción capitalista, o sea, lo que hay que destruir. Cuando solamente la consigna se basa en jornada de 6 horas para todos, acá también
entiendo que hay un desconocimiento o una diferencia en relación a lo que plantea Marx de la composición de la jornada laboral, porque creo que él da distintos ejemplos que nos muestran que independientemente de la duración de la jornada laboral, en el modo de producción capitalista, es constitutivo, es estructural, que una parte de esa jornada laboral corresponde al plus trabajo. Entonces, aunque el trabajador trabaje 6 horas, la sección, la porción de plus trabajo que compone esa jornada laboral va a estar por default por el hecho de estar en el marco de las relaciones sociales de producción del modo del sistema capitalista. Pensaba también en los compañeros de la izquierda de FITU cuando en la campaña dicen jornada laboral de 6 horas, como que también se olvida eso, porque jornada laboral de 6 horas, pero bajo este mismo modo de producción, estamos en la misma, vamos a seguir siendo explotados, digo. Y eso siempre hablando en términos muy generales y abstractos, porque si hay que pensar cómo se pone en práctica esa consigna de la jornada de 6 horas, ya otra que una distopía, o sea, realmente es un delirio que fue desbaratado en el debate por el mismo Milei, ¿no? Que dijo, ¿y por qué entonces no trabajamos 1 hora, ¿no? Y decretamos la felicidad, que le dijo a la compañera Breckman. Voy a compartir pantalla para señalar un pasaje de la página 279, porque dice, el capitalista ha comprado la fuerza de trabajo por su valor diario. Le pertenece el valor de uso de la misma durante una jornada laboral. Ha obtenido el derecho, pues, de hacer que el obrero trabaje para él durante un día. ¿Pero qué es una jornada laboral? En todo caso, menos de un día natural de vida. ¿Y cuánto menos? El capitalista tiene una opinión sobre esta última tule, el límite necesario de la jornada laboral. Como capitalista, no es más que capital personificado. Su alma es el alma del capital, pero el capital tiene un solo impulso vital, el impulso de valorizarse, de crear plusvalor, de absorber con su parte constante los medios de producción la mayor masa posible de plustrabajo. El capital es trabajo muerto que solo se reanima a la manera de un vampiro al chupar trabajo vivo y que vive tanto más cuanto más trabajo vivo chupa. El tiempo durante el cual trabaja el obrero es el tiempo durante el cual el capitalista consume la fuerza de trabajo que ha adquirido. Si el obrero consume para sí mismo el tiempo a su disposición, roba al capitalista. Este pasaje me interesaba destacarlo porque, por un lado, insiste con ese carácter automático del capital, como valor que se valoriza a sí mismo, como sustancia que es sujeto del proceso, porque insiste con que el capitalista no es más que capital personificado, insiste con desmoralizar la crítica, quitarle todo rasgo acá. El problema no es de los individuos, sino de las relaciones sociales que establecen ciertos roles en esas relaciones sociales y relaciones de propiedad con respecto a los medios de producción y el producto del proceso de producción. Y finalmente, porque aparece la metáfora del vampiro, que es muy elocuente de la relación entre trabajo vivo y trabajo muerto, y porque en el blog pueden encontrar una nota en la que tomamos como excusa la película El Conde, que no sé si todavía está en Netflix, es una película del chileno Pablo Larraín, donde imagina que Pinochet fingió su muerte. En realidad es un vampiro de 200 años que vive en una hacienda ovejera en la Patagonia, una película en blanco y negro con una fotografía preciosa, y a partir del comentario de un
de unos críticos chilenos que escuchamos en un podcast y que toman la metáfora del vampiro en un sentido moral. Nosotros, en ese texto que se llama El Conde, una película chilena y una metáfora universal, creo que es el subtítulo, lo que hicimos fue tomar esa excusa para poder desplegar estas ideas de en qué sentido puede pensarse la metáfora del vampiro en condiciones capitalistas. Ya no puede pensarse en el sentido aristocrático, moral, individual de la persona, sino que hay que pensarlo en el sentido de la crítica al capitalismo, en el sentido político de la personificación y no de la persona. Sí, una cosita. Respecto a esto de la jornada de trabajo, yo estaba buscando un párrafo donde hay una especie de diálogo entre despersonificado entre el trabajador y el capitalista. Ahí en el Sí. en el tercer párrafo de esa misma página, y en realidad es aplicable para ahora, dice. Bueno, dice, vos te querés valorizar, yo quiero menos trabajo excedentario. Y eso es independientemente de la extensión de la jornada laboral. Exacto. Si te dan la jornada laboral de 6 horas, es porque en mucho menos que eso, vos producís para reproducir tu fuerza de trabajo. Exacto. No es una cuestión de extensión de la jornada de trabajo. Por Exacto. supuesto que en una jornada de trabajo de 12, 14 horas, tu vida va a terminar bastante antes o mucho más hecha mierda, ¿no es cierto? Pero la tasa de explotación y la tasa de ganancia no tienen nada que ver con la extensión de la jornada laboral. Claro. Sí, sí. Sí, sí, muy bueno. Y vos sabés que yo intenté, pero después volví al texto. Intenté en ese canal de YouTube de los españoles que vos querés que veamos para no hacer el curso del Capital. Pero meten conceptos, primero que no trabajan en las explicaciones con la terminología del capital. Sí. En muchas situaciones. Y aparte meten conceptos, digamos, como imperialismo, como si el imperialismo tuviese como atributo incrementar los niveles de explotación. En todo caso, eso sería, digamos, eso ya sería recontra polémico en relación a lo que dijiste, Nahuel, y vinculado con lo que plantea, digamos, muchas corrientes trotskistas a las cuales Rolando critica, digamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, terminé por abandonarlo, digamos. Hiciste bien, porque yo también vi un poco más y también me pareció, digamos, o sea, el trabajo, bueno, hay que ponerse a hacer ese trabajo, pero ciertamente la perspectiva es entre socialdemócrata y de izquierda en el sentido que estamos criticando, que es que se han quedado con ese panfleto de Lenin sobre el imperialismo, fase superior del capitalismo, y ya no importa si Lenin lo retomó o no, se ha convertido en un texto sagrado de la izquierda, sí, en general, desde la izquierda peronista hasta la trotskista, y no se contrasta ni ni con los postulados del capital, que si están en desacuerdo con el texto de Lenin hay que abandonar uno de los dos textos hay que abandonarlo, ni tampoco con los datos empíricos. No se verifica el monopolio en ningún lado. ¿Dónde hay un monopolio? Es decir, sin competencia el capital no se mueve. Yo Perdón, te diría ahí, que no quise, pero creo que si avanzo puedo ver una visión de culpa de pertenecer a un país central que supuestamente explota países dependientes o semicoloniales. No me gustó. Sin ser dogmático, ¿no? Porque tampoco Por tenemos que, supuesto. digo, primero tenemos
para criticar y ver si hay algo que revisar, hay que leerlo, ¿no es cierto? Pero a las luces de la lectura y de la evidencia empírica, el imperialismo no obtura las leyes de la competencia. En todo caso, las agrava, digamos. Exacto. Nahuel. No, yo me voy a permitir hacer una recomendación que a mí me sirvió mucho para este tema que está citando Edgardo y que me hubiera gustado que me lo hicieran en su momento, que es el de Rolando. Ah, no lo tengo. Es justamente lo que estás diciendo, lo que están comentando ustedes, que era lo que yo intentaba esbozar así que no solamente como una recomendación, porque en su momento a mí me hubiera gustado que me dieran esa recomendación cuando me estaba preguntando esas cosas. Nahuel, ¿es distinto el contenido de ese libro del libro sobre teoría de la dependencia que editó la Universidad de Quilmes? ¿También de Astarita? No lo vi a ese, porque yo tengo y el del Keynes. Son los dos que leí de Rolando y el de la crítica al programa de transición, ¿no? Sí. Es de Maya. Sí. Sí, las ediciones, esas ediciones están a cargo de, o sea, es una editorial del hermano de Diego Guerrero. Claro. Y acá entra también y con Cardoso, Faleto, toda esa... hace un análisis completo de todas esas interpretaciones, Rui Mauro Marini y toda esa línea. Bien, no sé si tenemos algo que señalar de los textos, porque si no, hago dos anuncios. Uno en relación a Astarita, los dos relacionados a vida y socialismo, pero uno tiene que ver con otra charla que vamos a tener con Astarita, pero interna, y a la que sí. Boris había levantado la mano y la bajó, no sé si quiere hablar o se equivocó. Boris, habías levantado la mano en algún momento, ¿querés tomar la palabra? Hola, sí, pero no sé ya qué tal. Pero bueno, era como un comentario con esto de, estaban hablando de la jornada de trabajo, ¿no? Adelante. Que bueno, que ahí hay que tener, yo sé que no hemos llegado ahí, pero hay que tener en cuenta, y tiene mucho que ver con los regímenes de explotación capitalista, ¿no? Me refiero a estos que utilizan más la fuerza de trabajo como generador de plusvalor, o el tiempo de la fuerza necesario, ¿no? De utilización del trabajador. Y me pongo a pensar en el concepto de plusvalía relativa, ¿no? O sea, en realidad hasta ahora hemos visto algo vislumbrado, lo de plusvalía absoluta, más o menos, pero en esto, donde impera un régimen de extracción de plusvalía a través de la plusvalía absoluta, el tiempo de explotación sí tiene importancia. O sea, las jornadas de trabajo largas son fundamentales porque producen más plusvalía. Ya cuando entra la máquina, entra la innovación tecnológica, efectivamente la explotación aumenta y se puede reducir la jornada de trabajo, pero lo que quiere decir es que la explotación aumenta, pero se reduce la jornada de trabajo. Más bien la explotación no está de acuerdo al tiempo de trabajo, ¿no? O sea, un obrero puede ser explotado trabajando poco, como el otro puede también ser explotado incluso menos, trabajando más. Sí. Entonces, sería como, trabajar, no necesariamente es una cuestión de porcentajes, no necesariamente, tiene que ver también con esto, ¿no? Y creo que hay que tenerlo presente porque es importante también para entender todo esto de por qué. Y bueno, ya que están citando a Rolando, me parece muy interesante lo que él plantea con respecto a esto, ¿no? Que incluso tiene un artículo donde contraviene el planteamiento que precisamente hace Rosa Luxemburgo y toma también elementos de ahí, ¿no? Pero nos ayuda a entender también que esto que tocaba Nahuel
sobre que en realidad que toca Rolando Starita en este libro que mostraba también, y es que esta lógica del monopolio de que los países son ricos porque extraen la plusvalía de los países pobres, ¿no? En realidad, bueno, también aquí entra esto como en juego, ¿no? En realidad, el nivel de productividad de los países llamados ricos es mucho mayor de los países pobres. En buena medida, eso es como para tenerlo presente, me parece, porque es complejo el asunto. Bueno, pero es clave lo que decís, Boris, también para quitarle matices morales al concepto de explotación. Así es, exactamente. Es un concepto eminentemente político y no moral. No tiene que ver con el grado de sufrimiento físico del obrero, sino con la manera en que una clase social minoritaria, dueña de los medios de producción, se apropia del producto de una clase mayoritaria desposeída de los medios de producción. Voy avisando mientras que el sábado que viene, sábado 27, tenemos plenario de Vida y Socialismo. Están invitados todos ustedes al plenario. Para participar basta con que nos avisen al móvil, mandan un mensajito al móvil, así Germán, que está a cargo del teléfono, les puede enviar, no me acuerdo si 4 o 5 páginas que escribimos para ordenar un poco el diálogo sobre la situación actual. Y lo pueden ir leyendo en estos días, si quieren, y pueden participar del plenario del sábado. Entonces, próximo encuentro, martes 6 de agosto, capítulos 9 y 10 del Capital.